Muy buenas tardes, mis queridos y amados hermanos en Cristo. Nuevamente, por la gracia de Dios, tenemos este lugar para servir al Señor y cumplir con su buena y santa voluntad. De Marcelo Garrido a Marcelo Donoso, hoy nos transferimos el pase. Y damos gracias a Dios porque podemos recibir esta palabra y aprender de ella y que quede guardada en nuestro corazón y podamos un día ponerla en práctica. Romanos 8, llegamos a capítulo ya cada vez más avanzado en nuestro libro de Romanos y por lo que veo también cada vez más profundo, vamos caminando en la fe, nos vamos cada vez aproximando más a la meta que tiene nuestro Dios para todos sus hijos, que es el reino de Dios. ¿Me da un segundo? Ahí sí. Ahora podemos continuar. Romanos capítulo 8. Si recordamos un poquito para atrás, para conectar, en el capítulo 7 estábamos con el proceso de santificación y estábamos viendo como el apóstol Pablo nos mostraba que los hijos de Dios tenemos dos naturalezas que coexisten en nuestro ser, que es la carnal y la espiritual. Y veíamos que estas dos se oponen entre sí, están siempre peleadas, no quieren una hacer lo que quiere hacer la otra, y como esa exclamación que puso el apóstol Pablo, ¿qué será de mí? ¿Quién podrá salvarme? Decía, de una manera más coloquial, ¿quién podrá salvarme de este cuerpo de muerte? Pero él mismo da la respuesta y esa respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ingresando al capítulo 8, vemos que ingresa un nuevo protagonista en este libro, en Epístola a los Romanos. En los primeros 7 capítulos, el apóstol Pablo había mencionado a Dios Padre, también a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, y ahora ingresa la tercera persona de la Trinidad a contarnos qué va a ser esa persona, la tercera persona de la Trinidad en nuestra vida. Y para ir ya entrando en la palabra, en el versículo número 1, dice el título en la Reina Valera, Viviendo en el Espíritu. Dice ahí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí me voy a detener un poquito para contar hartas cositas que debemos poner atención y no dejarlas pasar. Primero, ahí vemos una palabra que no se nombra mucho en la Biblia, o sea, sí se nombra en la Biblia, pero textualmente se nombra pocas veces y en el libro romano solamente 3, que es la palabra condenación. Sabemos que el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, irá a un juicio donde si no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, será condenado y enviado al destino final, a la muerte final. Pero esta palabra que está aquí, condenación, dice ninguna condenación. O sea, aquel que tenga a Cristo Jesús no tendrá condenación. Eso debemos tomarlo primeramente en cuenta, sabiendo que nuestro Dios está haciendo una promesa para todos aquellos que han confiado, depositado su fe en Dios, no tendrán esa condenación. ¿Y qué requisito es? Que estén en Cristo Jesús, que estén no tan solo creyendo en Cristo Jesús, sino que estén confiando en Él, entregando nuestra vida completamente a su servicio, caminando junto a Él, haciéndole caso a sus palabras, a sus mandamientos. Es algo un poquito más que creer. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Nosotros tenemos que hacer algo más que creer. Tenemos que confiar nuestra vida completa en Jesucristo. Eso significa estar sirviendo a Cristo, ser siervo de Cristo, caminar junto a Él. Y ahí dice, en la segunda parte del versículo,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí menciona Pablo lo que ya había anunciado en el capítulo 7, que tenemos estas dos naturalezas, la carnal, que es este cuerpo que tenemos físico, que es de carne y hueso, que tiene esta sangre que corre por estas venas, pero que tiene una particularidad, que se rehúsa a creer en Dios, se rehúsa a estar con Dios, a hacer su voluntad, a obedecerle. Y tenemos esta otra naturaleza que es la del espíritu, la espiritual, que sabemos que viene de Dios y que el hombre natural no la tiene, pero Dios en su misericordia se la otorga al hombre que con fe ha creído en él. Voy a hacer un pequeñísimo paréntesis. Si alguno de ustedes tiene una Biblia que no sea la Reina Valera, por ejemplo la Nueva Versión Internacional u otra, no sale esta parte, no sale los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No sale porque las Biblias tienen como dos vetas principales que están basadas en los manuscritos más antiguos. Una que es el Textus Receptus, que algún día vamos a hablar más en detalle, y la otra es el texto crítico. Una tiene más versículos o están más completos y la otra tiene un poquito menos. Pero las dos en sí hablan de la salvación y apuntan a Cristo. No voy a criticar ni a una a la otra porque por las dos llegamos a la fe y por las dos creemos en el mismo Dios. Si a alguno le salta la duda por qué no sale esta parte, se va a dar cuenta porque es muy probable que a lo mejor en el periodo en que estos libros se copiaban, ya que en el tiempo antiguo no había imprenta, no era como hoy tenemos la Biblia ahí, incluso hasta los teléfonos celulares tenemos la Biblia. En aquella época la Biblia debía traspasarse de un documento a otro escribiéndola a mano. De hecho, había una profesión que se llamaba los copistas, que se dedicaban solo y exclusivamente a traspasar libros. ¿Por qué? Porque el papel que se tiene en esa época, que era el papiro o el pergamino, tenía una duración muy corta, de 1 a 3 años. Por lo tanto, si ese papel se estropeaba, tenía que tener otra copia para poder perpetuar ese libro. Entonces estaban estos personajes y quizá en una de esas traspasar, ahí se le fue algún versículo. Pero gracias a Dios que la palabra se ha mantenido, por decirlo de una manera, se ha mantenido inalterable. Lo que Dios transmitió a los que fueron inspirados por la palabra, están ahí disponibles para nosotros y nuestro Dios ha procurado que esa palabra llegue a nosotros. Un pequeño paréntesis, por si acaso, si hay alguno que esté a lo mejor ahí en internet y tenga una Biblia de otra denominación, va a encontrar estas diferencias, pero todas nos llevan al mismo Dios en que creemos. Bueno, volviendo a Romanos, quisiera citar un versículo que está en Juan, capítulo 14, en el 15-16. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que Él nos enviará a alguien para ayudarnos en el camino de la fe. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otra persona, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es? El Espíritu de verdad, al cual al mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ese es el Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo aquí promete y nos anuncia que rogará al Padre para que nos envíe, para que caminemos en la fe. Y este andar que tenemos ahora en el Espíritu no seamos llevados por las corrientes de otras doctrinas, sino que tengamos la verdad siempre delante de nuestros ojos. Y este Espíritu Santo está aquí con nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que estamos en la fe. La palabra de nuestro Dios se hace verdadera y el apóstol Pablo lo vuelve a decir también, ahí citando en Gálatas, capítulo 5, 17. Si me ayuda mi hermano ahí,
Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Uno se puede preguntar, ¿y por qué están peleados estos dos? ¿Por qué no se llevan bien? Es porque la carne quiere alejarse de Dios, este cuerpo carnal no quiere buscar a Dios, y el espíritu sí quiere buscar a Dios, sí quiere hacer su voluntad, sí quiere caminar de la mano con Dios. Y uno me tira para allá, para Dios, y el otro me tira para el otro lado, lejos de Dios. Esa vida carnal en la que me hace quedarme dormido el domingo en la mañana y no llegar a la iglesia, es la que me hace mirar la Biblia de lejos y decirle, no, después la leo. No, tómese su tiempo para dedicarle parte de su vida, o ojalá la mayor parte de su vida, a la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla, a meditar en ella. Es la misma también que nos dice cuando toca la hora de orar, cuando uno le toca dedicar ese tiempo de unión, de comunión con Dios. Hace que se te olvide y que uno salga corriendo. No, estoy apurado, no alcanzo a orar. Yo creo que uno siempre tiene tiempo para orar y dejarle el tiempo para estar con Dios y no salir ni caminar sin Dios, sino que caminar y andar siempre con nuestro Dios. La carne quiere salir corriendo rápido, el espíritu dice, tranquilo, tómate un segundo, ora. Tómate un segundo, abre la Biblia, léela, estúdiala, apréndela. Haz que la palabra de Dios sea viva en nuestra vida. Ahora, volviendo al 1, entonces ahora entendemos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que son aquellos hombres y mujeres que han abierto su corazón a nuestro Señor Jesucristo, han dado y declarado su promesa de fe y están con el Espíritu Santo en su corazón. Y entonces ahora pasando al 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una de las cosas que hemos repetido varias veces, ya casi desde el inicio del libro de Romanos, del capítulo 1, es que la vida en el pecado, la vida sin Dios, nos lleva a la muerte. Porque el que no tenga a Jesucristo en su corazón irá a un juicio donde irremediablemente será encontrado culpable. Haga lo que haga. Las obras que quiera hacer, aunque sean buenas, buenísimas, no serán suficientes para que aquel hombre que esté en ese juicio pueda ser declarado inocente por Dios y pueda entrar en su reino. Solamente y única y exclusivamente podrán entrar a ese reino y podrán ser declarados inocentes, y no habrá ninguna condenación para los que estén con Cristo Jesús y que tengan el espíritu del que hemos ya hablado. Entonces, esta es como la respuesta a la primera parte. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esta ley, del pecado y de la muerte. Ahora que tengo a Cristo, Pablo me dice, estoy libre, ya no tengo condenación, estoy libre del pecado y de la muerte. Y el 3 dice, porque, otro porque, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Parece que es un juego de palabras medio enredado, pero vamos desglosando de a poquito. Primero dice, porque era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. No sé si recuerdan que en el capítulo 7 vimos que la ley es de Dios, viene dada por Dios.
Y lo único que está haciendo Dios es poner las condiciones mínimas para que alguien pueda ser encontrado justo y pueda entrar en el reino de Dios. Puso esta vara de medida para saber quién era justo y quién no. Y para identificar qué es lo que era el pecado y cuánto yo necesitaba avanzar para poder superar al pecado. Pero como dice acá, por cuanto era débil por la carne, el problema no es la ley entonces, el problema es el hombre cuyo pecado lo reduce tanto que no es capaz de superar la ley. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el hombre. ¿Por qué? Porque era débil por la carne, como está diciendo ahí. Pero uno dice, entonces, ¿qué esperanza queda para el hombre? Si no es capaz de cumplir esta ley, la única opción es que Dios mismo intervenga en la vida del hombre para poder alcanzar salvación. Y es lo que dice ahí, Dios hizo algo maravilloso, un gesto de misericordia inconmensurable, más allá de lo que quizás podamos entender, y que esta tarde lo recordaremos. Envió a su Hijo, a Jesucristo nuestro Señor, Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual se hizo hombre, se sometió a las mismas condiciones en que estamos nosotros. También fue sometido a tentación, también fue sometido a esta carne que sufre, que le duele, que pasa por pruebas. A Jesucristo, que se hizo hombre, Jesucristo siendo hombre no pecó, Jesucristo siendo hombre no falló. Fue el único que fue capaz de cumplir esta ley que Dios dio para que el hombre fuera justo. Y teniendo eso, siendo inocente, cargó en él todo el pecado nuestro. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, esta misma carne que peca, también Jesucristo tomó esa forma, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en esa cruz donde Jesucristo padeció por nosotros y murió por nosotros. Entonces, la ley no era la mala, la ley es buena porque viene de Dios. Los débiles, los que fallamos, somos nosotros los hombres que estamos manchados con el pecado y no tenemos salvación, pero Jesucristo, nuestro Dios envió a Jesucristo su Hijo para salvación nuestra, en que Él cargó todo el pecado para salvación nuestra. Eso es nuestra doctrina, la que sabemos, la que todos entendemos, y yo la vuelvo a repetir porque aquí Pablo la está diciendo de nuevo para recordarnos a todos y para aquellos que aún no lo saben puedan entender por qué estamos aquí y por qué toda nuestra adoración es para Jesucristo y por qué estamos caminando en fe. ¿Por qué hoy, esta tarde, nos juntamos a recordar el cuerpo y la sangre de Jesucristo que derramó en esa cruz? Por eso nosotros, ese es el Evangelio, eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo sabemos, lo entendemos, pero debemos que darlo al mundo, a aquellos que caminan en la carne y no tienen el Espíritu. Esa es nuestra misión ahora, que nos recuerda Pablo y que la enseñemos a otros. Pasando al 4, dice, ¿y qué pasó con esta misericordia de Dios? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si se fijan, empieza a repetir estas palabras, andar conforme a la carne, andar conforme al Espíritu, ya van 2 veces. ¿Y qué pasa? Que nosotros los hombres, como somos pecadores e imperfectos, nos creemos justos y hacemos leyes, hacemos constituciones, hacemos montones de reglas que las escribimos con la mano y al ratito la borramos con el codo para poder arreglarnos y no fallar, porque lo que escribimos con la mano, chuta, no lo puedo cumplir. Entonces cambiémosla y empezamos a cambiar las reglas para poder acomodarnos a hacer nuestras fechorías, nuestras maldades, nuestro pecado. Pero Dios, siendo completamente justo, completamente
perfecto, todo lo que Él escribe como ley, Él no lo va a borrar ni va a cambiar. Nuestro Dios Todopoderoso es inmutable. Lo que Él un día ordenó se cumplirá cuando llegue la hora. No va a cambiar de decisión. Por lo tanto, si Él escribió esta ley hace un tiempo atrás, cuando estaba en la época de Moisés, y la entregó al pueblo de Israel para que los hombres pudieran cumplir esta ley, y estos hombres o los hombres no pudieron alcanzar ser justos y ni cumplir con esta ley, alguien tiene que cumplir la ley. Dios no va a bajar la escala para que ahora los hombres puedan ser salvos. La ley se mantiene donde mismo y alguien más perfecto tiene que cumplir esta ley. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La ley sigue intacta, los hombres siguen siendo condenados, pero aparece la misericordia de Dios mediante Jesucristo, en cual carga nuestra culpa, nuestro pecado. Él paga el costo de nuestra redención y gracias a Él, los que estén en Él podrán disfrutar y pues ser merecedores de la justicia de Dios. Por eso dice, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, porque sin Cristo no se va a cumplir. Vamos a ser condenados y enviados al destino final eterno en la muerte. De la única manera que se puede cumplir la ley de Dios para que nosotros seamos declarados justos es mediante Jesucristo, que es lo que está declarando el apóstol Pablo. Luego, en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tercera vez que menciona la carne y el Espíritu, entendiendo que los hijos de Dios están con las dos naturalezas, están con la naturaleza carnal, que está ahí resistiéndose a Dios, y la naturaleza espiritual, que es el Espíritu Santo, que está llevándonos a Dios y guiándonos por el camino de la verdad. Los que somos hijos de Dios podemos percibir de una u otra manera la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted tiene dudas y no le queda claro y cree haber dado el paso de fe, es necesario que se revise nuevamente, revise su corazón y vea si realmente está con Cristo o no en el corazón, si está siguiendo sus pasos, si está obedeciendo sus mandamientos. Puede que a lo mejor esté alejado de la vida de Dios, puede que esté a lo mejor apartado de su palabra, que esté desobedeciendo, que esté buscando su propio destino, que a lo mejor el Señor lo tenga a prueba y lo esté quizás castigando para que usted vuelva a la fe, pero el Espíritu Santo obra en nuestra vida desde el momento en que dimos el paso de fe. El mundo que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, vive solamente en la naturaleza carnal y hace lo que su naturaleza carnal le permite. No va a ir más allá. Aquellos pocos que vienen en el paso de fe podrán disfrutar plenamente de esto que nos está proclamando Pablo en esta hora, que es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos saber que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas? Porque el día que dimos el paso de fe, nuestra vida cambió, nuestro Dios es el Dios Padre que está en los cielos y buscamos hacer su voluntad. Cuando estaba sin Dios, mi Dios era yo mismo y yo quería estar por sobre todas las cosas y dejar al Dios verdadero de lado y no hacer su voluntad. Pero el día que el Espíritu Santo entró en mi vida, ese Espíritu Santo empezó a cambiar de a poquito pequeñas cosas. Antes no leía la Biblia, ahora la lee todos los días. Antes no oraba nunca, ahora oro
todos los días, a cada rato, o quizás, no sé, a lo mejor ora una vez a la semana, pero mientras más cerca esté de Dios, mientras más o entregue su vida a las manos de Cristo, más cerca o más haremos la voluntad de Dios y más primará la vida espiritual que la vida carnal. Es importante que si usted tiene una vida espiritual, en el libro de Gálatas habla que hay unos frutos. Esos frutos tienen que darse a conocer, tienen que ser vivos en nuestra vida. Si caminamos con Dios, si recuerdan bien, esos frutos serán amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y otros más. Tienen que esos frutos aflorar, porque usted ahora es un ser nuevo que tiene que dar esos frutos. Y si no está dando frutos es porque hay algo que está mal en su vida. A lo mejor le falta un poquito de abono, un poquito de agua para que este arbolito que dé buenos frutos, dé frutos. Luego, pasando al 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esa es otra, ahí está un fruto de los que nos menciona Pablo en Gálatas. Paz es una de las cosas que tiene el hombre en su vida. Pero, si bien el Hijo de Dios tiene estas dos naturalezas que se oponen y que están en conflicto, debemos tener fresco en nuestra mente y claro que el ocuparse de la carne nos lleva a la muerte y el ocuparse del espíritu nos lleva a Dios, nos lleva al gozo, a la paz, a una mejor vida. Por eso ahora yo tengo que empezar a dejar la vida carnal y las cosas de la carne y empezar a prevalecer y persistir en las cosas del espíritu y de la vida en el espíritu. Este cuerpo o esta lucha quizás se mantenga hasta que el Señor nos llame, nos lleve, este cuerpo muera y vaya a la sepultura, o aquellos que es bienaventurados que puedan ser llevados en la bendita esperanza que es el arrebatamiento. Ahí pronto esperemos que en la próxima prédica podamos hablar de ello, entendiendo que ya estamos en los últimos tiempos y muchos a lo mejor no saben lo que es el arrebatamiento y lo que nos espera. Pero este cuerpo carnal va a seguir ahí sangoloteándose y peleando para que yo me aleje de Dios y va a ir en contra de la vida espiritual. Pero la idea es que este cuerpo vaya mermando. Naturalmente, como vamos envejeciendo, nos vamos poniendo más débiles, va a ir mermando de una u otra manera. Pero la vida del espíritu, el espíritu tiene que ir fortaleciéndose y creciendo. Eso sí, eso no puede fallar. La vida en el espíritu debe ir cada vez de menos a más, creciendo en la fe, creciendo en el espíritu. Si usted está estanco es porque a lo mejor no le está dando el alimento suficiente al espíritu. Aquí Pablo nos insta a eso. No debo persistir en la obra de la carne, debo persistir en la obra del espíritu, en la vida del espíritu. No puedo quedarme ahí estanco sin avanzar, tengo que crecer. Uno podría decir, pero yo tengo garantizada la salvación. Sí, por el hecho de tener garantizada la salvación, usted es una nueva criatura y ahora, para poder demostrar que es un nuevo ser espiritual, hijo de Dios, tiene que crecer, tiene que seguir avanzando en la fe, en el espíritu. Luego en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ahí faltó agregar el 8 en la lectura bíblica, y tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, si los que viven en la carne y se mantienen ahí y su vida está gobernada por la vida en la carne, son enemigos de Dios. Están apartados de la gloria de Dios, que era lo que nos decía Pablo del capítulo 1 al 3,
que no hay ni un solo hombre que sea justo, ni uno que busque a Dios. Los que están en la carne son enemigos de Dios. Y así lo está diciendo objetivamente en este versículo nuestro apóstol Pablo. Y no pueden agradar a Dios. La única forma de agradar a nuestro Dios es lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, los que caminan en la carne y su vida es gobernada por la carne, o sea, por el pecado, son enemigos de Dios y no agradan a nuestro Dios. Pero sí los que caminan en el Espíritu y los que los que tienen fe, los que han depositado su fe en el Dios Altísimo y en nuestro Señor Jesucristo. Ven, ya varias veces ha mencionado carne, espíritu. Llevamos varios versículos donde insiste en esta situación. Y en el 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Primeramente estaba hablando como a todo el mundo, diciéndole: hay gente que camina por la carne y hay algunos poquitos que caminan en el espíritu. Y ahora se enfoca a la iglesia, a los que caminan en el espíritu. Mas vosotros, los que camináis en el espíritu, no vivís según la carne, sino según el espíritu. Porque ahora aquel que depositó su fe en Cristo tiene el espíritu, tiene esta tercera persona en la Trinidad que no viene a morar así y a quedarse dormido sin decirme nada. Viene a cambiar mi vida. No puede no cambiar mi vida. Tiene que cambiar mi vida. Por lo tanto, no andamos según la carne, andamos según el Espíritu. Y ahí pone una condición: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí es bien tajante, y si uno deduce: si yo tengo el Espíritu de Cristo, tengo que caminar en fe, tengo que crecer en el Espíritu, tengo que caminar en la vida del Espíritu. Mi vida tiene que ser gobernada por el Espíritu de Dios. Y ahí yo destaqué: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y viendo el contexto que uno dice que algo vive en mí, algo mora en mí, significa que hay algo que vive dentro de mí, alguien, en este caso el Espíritu Santo, pero no es que va y viene y de repente está conmigo y de repente no. Si mora es porque está siempre conmigo. No está por un ratito, está siempre conmigo. El día que llega a instalarse en mi ser, ahí se queda para siempre. Y eso es lo que dice la palabra y lo que nos dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, una vez que yo soy sellado con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo me quedo para siempre. Por lo tanto, si el Espíritu Santo no mora en mí, no voy a ser guiado por el Espíritu Santo, voy a ser guiado por mi carne. Luego en el 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, ahora deduciendo, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y eso también lo habíamos visto en el capítulo 6, cuando nuestro apóstol Pablo hacía esta comparativa de la vida en Cristo, cuando Jesucristo murió en la cruz, después resucitó. Así juntamente nosotros, el día que nos bautizamos, hacemos ese mismo proceso. Morimos en Cristo al pecado, nuestro cuerpo muere al pecado, pero resucita en vida nueva en Cristo. Por lo tanto, si yo estoy en Cristo realmente, el cuerpo carnal está muerto a causa del pecado. Pero está muerto en Cristo, pero vivo en el Espíritu.
Y nuevamente, como aquella vez nos preguntamos, pero ¿cómo? Si yo di mi paso de fe, me bauticé, pero el cuerpo carnal sigue vivo. Sí, está vivo, pero no por mucho tiempo. Pronto morirá porque vamos envejeciendo, nuestro cuerpo se va enfermando y un día iremos a la tumba. Este cuerpo morirá sí o sí. Todos los hombres, ninguno puede decir que vivirá para siempre. Todos los hombres cuyo cuerpo sea carnal va a ir a la tumba. Pero estoy muerto espiritualmente. No tengo vida más allá de este cuerpo carnal. A menos que Jesucristo esté en mí, que me dotó de ese Espíritu Santo y ahora esa vida que iba para muerte, ahora me vivifica a causa de la justicia, como dice ahí. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia que trajo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y en el 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahí se completa lo que habíamos visto cuando Jesucristo fue a la cruz, murió, al tercer día resucitó o fue resucitado por nuestro Dios y ahora tiene vida eterna. De la misma manera nosotros haremos ese mismo camino y ese mismo proceso, los que estemos en Cristo. Por lo tanto, y ahí en el fondo lo que está diciendo Pablo es lo mismo que hemos ya visto varias veces en el libro de Romanos. Cuando dice, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, se refiere a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial levantó a Jesucristo de la tumba. Y ese Espíritu, el Espíritu Santo, vivificará, trajo a la vida a Jesucristo, también me traerá a mí a la vida. También resucitaremos, así mismo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, si uno lo lee así, sacándolo de contexto, uno podría pensar, entonces este cuerpo se va a morir y después este mismo cuerpo se va a resucitar. Pero no, nosotros sabemos a la enseñanza de la palabra de Dios que nuestros cuerpos serán cambiados, serán renovados, tenemos un nuevo cuerpo el día de la redención, el día que Jesucristo está prometido que nos otorgará un nuevo cuerpo, un cuerpo distinto al que tenemos, libre de pecado, lleno del Espíritu, y serviremos fielmente a nuestro Señor. Y mediante ese cuerpo tendremos entrada al reino de Dios. Así que dice en el 12, sabiendo todas estas cosas que ya sabemos y las venimos repitiendo, y Pablo las viene repitiendo para que a todos les queden claros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, ahora Pablo nos dice y nos muestra que no dependo ahora de mi carne, ahora mi vida depende de la vida en el Espíritu que me dio nuestro Dios. Y si yo ahora me aferro firmemente a la vida espiritual, la vida carnal empezará a morir y nuestra vida empezará a crecer realmente. Mientras más vida espiritual, menos vida carnal. Si nos mantenemos ahí a medias aguas, vamos a tener ese conflicto permanentemente y va a ser cada vez mayor. Pero si yo privilegio la vida en el Espíritu, la vida carnal va a menguar, va a decaer. Espero que todos estemos en ese camino de que privilegiemos la vida en el Espíritu y que caminemos junto a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no quise estirarme más porque después vienen cosas también más profundas que nos va a tomar harto más tiempo y hace calor, así que hay que
ir paso a paso. El calor agota bastante y yo creo que a todos estamos anhelando el invierno. Queremos luego que llegue a refrescar el tiempo. Pero, antes de irnos, quisiera que miremos para atrás y veamos con calma lo que hemos hablado. Y vemos como principio que Pablo ahora nos muestra esta tercera persona de la Trinidad que viene a ayudarnos, viene a estar junto a nosotros. El Espíritu Santo, primeramente, dice ahí, nos libra de pecado y de muerte. Si veíamos en el versículo 1, que ahora no tenemos condenación a los que andamos conforme al Espíritu y no a la carne, porque ahora estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y caminamos en la ley del Espíritu y no en la ley del pecado y de la carne. Entonces, primera función del Espíritu Santo, nos libra del pecado y de la muerte. Estamos ahora en las manos de Dios y tenemos acceso a la vida eterna y al reino de nuestro Dios. Luego está Espíritu Santo, que no está ahí silencioso ni tranquilito, sino que viene a molestarnos como una pulga en el oído. Cuando andamos en pecado, dice, nos capacita para cumplir la ley de Dios. El Señor Jesucristo decía, enviaré a alguien para que le venga a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo viene a recordarme la palabra que hemos aprendido, la palabra de Dios. Si usted no la ha aprendido, no la ha leído, no la puede recordar. El Espíritu Santo primero le va a abrir el entendimiento de la palabra para que pueda entenderla, y una vez que la entienda, la aprenda y la guarde en su corazón, estará ahí para recordársela cada vez que esté en pecado. Yo tengo una experiencia ahí porque una vez tuvimos un encuentro ahí con un hombre dueño de lo ajeno. Estábamos comprando un artículo, un juguete para mi hija, la Emilia. Y este era uno de estos viejitos que se ponen a cuidar los vehículos y los dele, como dice. Entonces esta caballera dijo, tranquilo, yo le tengo el juguetito y usted abra el auto. Y mientras les paso el juguetito, sale corriendo con el juguetito. Y yo naturalmente salí persiguiéndolo para intentar alcanzarlo. Y como vio que yo era más rápido que él, dijo, no, si era broma. Y me devolvió el juguetito. Pero algo pasó en mi corazón, porque mientras lo perseguía, sentía un odio y un rencor tal que lo único que quería era retorcerle el pescuezo y hacer que el hombre viejo, el hombre carnal, hiciera de las suyas. Pero el Espíritu Santo fue como una voz en mi mente que me dijo, y me preguntó, me dijo, Marcelo, ¿qué estás sintiendo ahora en tu corazón? Me preguntó así. Y no me quedó otra que rendirme en ese instante y pedirle perdón a esa persona y reconocer que en mi interior estaba sintiendo algo que no era del Espíritu, que no era de Dios. Era algo de la carne. Por lo tanto, debía dejarlo ir y privilegiar la paz que traía el no sentir rencor ni odio por la persona. Es el odio, el rencor, la ira y todos esos frutos malos vienen a entorpecer y a entristecer nuestra vida. También tengo otra experiencia que voy a aprovechar de comentarla. Iba en el metro rumbo al trabajo y a eso de las 8 de la mañana el metro va repletísimo, todo muy apretado así. Iba una señora con su pequeño hijo al lado mío y el cabro chico, el niño, era tremendamente inquieto. Y se movía para allá, se movía para acá, me pegaba patadas, codazos. Y yo ya me empecé como a poner rojo así de impaciencia, como que ya no había que decirle al niñito o a la mamá para que le dijera a su niñito que se tranquilizara. Y saben, el Espíritu Santo me trajo un versículo que me quebró igual. Me dijo, y lo que sabemos, nuestro Señor Jesucristo ama a los niños, y el que no recibe a Dios como alma de niño no podrán entrar en el reino de Dios. Y en ese instante mi corazón se ablandó y dejé que el niño hiciera todo lo que quisiera conmigo. Que me pegara, que incluso hasta me puse a jugar con él.
Del enojo y la ira pasé a la risa y el gozo. Y el viaje se me hizo tremendamente más agradable. Son situaciones cotidianas que a lo mejor no todos nosotros las vivimos de una u otra manera, pero vemos cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida y cómo cambia las cosas malas en buenas, cómo transforma nuestra vida. Y son ejemplos pequeñísimos, pero hay cosas mucho mayores de nuestra vida que nos llevan a cambiar totalmente nuestra vida y que nos llevan por el camino de Dios, por el camino del amor, el camino del gozo, de la paz, de todo lo que es nuestro Dios, de parecernos cada vez a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita para cumplir con la ley de Dios. Y también dice que cambia nuestra naturaleza para que ahora podamos vencer la carne y caminar con Dios. Eso está del versículo 5 al 13. Sale desarrollado, pero vemos que cuando mencionaba hartas veces la carne es mala, es muerte, es perdición. El Espíritu es bondad, es paz, es amor, es salvación, es vida. Mediante la vida en el Espíritu vencemos la vida de la carne y cumplimos con la voluntad de Dios. Y cambia nuestro ser, nos cambia totalmente. Antes éramos del pecado, ahora somos de la salvación de Dios, de la vida en Dios. Y mediante el Espíritu podemos vencer la carne. La decisión está en que privilegiemos la vida en el Espíritu y no en la carne. Y hay un cuarto característica del Espíritu Santo que no lo mencioné, pero lo vamos a ver en el próximo capítulo para que se mantengan atentos, que confirma la adopción por parte de nuestro Dios. Hay un versículo ahí que vamos a ver después, que nosotros, por decirlo de una manera, cuando éramos de la carne, en el pecado estábamos huérfanos porque estábamos destinados a la muerte, pero el día que Jesucristo vino por nosotros y nos selló con el Espíritu Santo, pasamos a ser de la familia de Dios. Somos adoptados por Dios. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, a esta misma hora, en este mismo lugar, en 4 semanas más, espero, si Dios quiere. Y lo importante es que ahora el Espíritu Santo, por lo general nosotros no le ponemos mucha atención o no exaltamos tanto el Espíritu Santo. Hay iglesias que sí lo hacen y creo que se van al extremo, pero el Señor otorga a cada iglesia y congregación lo que necesita, pero no nos olvidemos del Espíritu Santo. Está en nosotros, está ahí para ayudarnos, está para guiarnos. Es un regalo preciosísimo de nuestro Dios. Jesucristo dice que oró para que nos fuera entregado, y el día que usted dio el paso de fe, ese Espíritu Santo está en su vida. Y no está para dormir en su ser, está para cambiar su vida, para que usted renueve su vida, para que se vuelva a Dios y camine cada vez más cerca de Dios y más cerca de su voluntad. Así que tengámoslo en cuenta, que no se nos olvide Espíritu Santo también en nuestra oración. Considerémoslo. ¿Me acompañan en la oración? Padre amado y Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque tú, mediante la palabra, nos enseñas todas las cosas. Padre mío, nosotros cuando éramos de la carne no teníamos idea de dónde estábamos. Tú nos enseñaste que estábamos perdidos, que estábamos lejos de ti, que la muerte era nuestro único destino. Te damos gracias porque no tan solo nos enseñaste, sino que tuviste misericordia, enviaste a tu Hijo, por salvación nuestra enviaste el Espíritu Santo para que una vez sellados caminemos junto a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar junto a ti, a hacerle caso a este Espíritu que nos has enviado, a estar unidos a ti, a tener comunión día a día, que todo el día sea para tu gloria y tu honra, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para cumplir con tu voluntad. Anhelamos, Padre, el día que estemos delante tuyo y podamos verte cara a cara en tu reino y caminar junto a ti y hacer tu voluntad. Mientras tanto, aquí estamos, dándote la gloria y la honra, clamando a ti,
por tu bendición, por tu guía, clamando a que nuestro Señor Jesucristo, que está con nosotros, sea nuestro Señor realmente, sea nuestro Rey. Anhelamos su pronta venida y que el Espíritu Santo esté en nuestra vida siempre guiándonos. Padre mío, dejamos estas cosas en tus manos y oramos en el santo nombre de aquel a quien esperamos muy pronto, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.